Hola amigos, mi nombre es José, bienvenidos a mi canal y el día de hoy les voy a hablar de la nueva ley de borrón y cuenta nueva que acaba de recibir el visto bueno por parte de la Corte Constitucional. Voy a hablar de las ventajas que trae esta ley, los cambios y cómo puedes aprovecharte de esta ley para mejorar tu historial crediticio y así obtener mejores tasas de interés que te van a permitir ahorrar muchísimo dinero en intereses. Pero quiero dejar claro que la ley no ha entrado en vigencia todavía, está pendiente que el presidente la sancione o la firme. En teoría el presidente puede decidir no firmar la ley y pedirle al Congreso que no la tramite o que la modifique por razones de inconveniencia. Pero la verdad no creo que esto ocurra con esta ley. Pienso que lo más probable es que la ley sea sancionada y promulgada en los próximos días. Y sin más dilaciones voy a hablar de las ventajas y novedades que trae esta ley. Lo primero que quiero explicar sobre esta ley es que no implica un perdón de deudas, es decir, no significa que las deudas vayan a desaparecer de un día para otro y que puedas dejar de pagarlas. Lo que ocurrirá es que habrá un periodo de amnistía que durará un año contado a partir de la fecha de promulgación de la ley. Las personas que se pongan al día en los pagos durante este periodo de amnistía o antes podrán eliminar los reportes negativos de su historial crediticio muchísimo más rápido. Recuerda que tu historial crediticio refleja todas las obligaciones que has adquirido e indica si has sido cumplido o no con los pagos. Si un eventual acreedor encuentra reportes negativos en tu historial crediticio, probablemente no esté dispuesto a prestarte dinero, porque va a pensar que si ya incumpliste antes, es probable que vuelvas a incumplir nuevamente con otras obligaciones. Por eso te conviene que tu historial crediticio esté libre de reportes negativos. Y con esta nueva ley, todas las personas que se pongan al día en los pagos durante el periodo de amnistía o antes podrán eliminar los reportes negativos de su historial crediticio tan solo 6 meses después de la fecha en la que se hayan puesto al día. Esta amnistía será temporal, solo durante el año siguiente a la fecha de promulgación de la ley. Por esto, la regla general de permanencia de los reportes negativos se mantendrá. Recordemos que esta regla indica que el reporte negativo debe permanecer el doble del tiempo de la mora con un máximo de 4 años y esos términos se cuentan a partir de la fecha en que sea cancelada la obligación. Supongamos que una persona tiene una deuda con una mora de 3 años y finalmente se acerca al acreedor y logra un acuerdo para hacer un pago único que salda totalmente esa deuda. Si aplicamos la regla general, esta persona tendrá que permanecer 4 años con un reporte negativo. Pero si esta persona cancela la obligación durante el periodo de amnistía, ese reporte negativo solo permanecerá por 6 meses. ¿Y qué ocurre con las personas que han cancelado las obligaciones antes de la entrada en vigencia de la ley, pero siguen reportadas? Si para la fecha de entrada en vigencia de la ley ya han transcurrido 6 meses desde la fecha en que la persona canceló la obligación, el reporte negativo deberá ser eliminado inmediatamente. Si para la fecha de promulgación no han transcurrido esos 6 meses, la persona solo deberá esperar el tiempo necesario para que se completen esos 6 meses contados a partir de la fecha en que canceló la obligación. Por ejemplo, supongamos que una persona tenía una deuda con 4 años de mora y la pagó finalmente el 1 de enero de 2021. En este caso, tan pronto como sea promulgada la ley, el reporte negativo por esa deuda deberá ser eliminado. La razón es que ya han pasado más de 6 meses desde el 1 de enero de 2021 cuando canceló esa deuda. Pero supongamos que esa persona cancela la deuda el 1 de agosto de 2021. En este caso tendrá que contar 6 meses a partir del 1 de agosto de 2021, siempre y cuando la ley entre en vigencia, para poder eliminar ese reporte negativo. En consecuencia, el reporte negativo permanecerá hasta el 1 de febrero de 2022. Durante el periodo de amnistía, si la mora de la persona fue inferior a 6 meses, el reporte negativo solo permanecerá por el mismo tiempo de la mora. Por ejemplo, si la persona se tardó en pagar una obligación por 5 meses, el reporte negativo solo permanecerá por 5 meses contados a partir de la fecha de cancelación de la obligación. Además, las siguientes personas que voy a mencionar podrán conseguir que los reportes negativos se eliminen inmediatamente gracias a la amnistía. Primero, todas las personas que hayan sido reportadas durante el lapso de tiempo desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre y cuando se hayan acercado a su acreedor para tratar de renegociar la deuda o lograr una reestructuración de la misma. Segundo, las pequeñas y medianas empresas y las personas naturales independientes. Los reportes de las obligaciones de estas personas deberán ser eliminados tan pronto como se pongan al día. Lo mismo ocurrirá con los pequeños productores agropecuarios, víctimas del conflicto armado y jóvenes y mujeres que tengan un crédito con Finagro. Finalmente, los deudores del ICETEX también podrán conseguir que se elimine inmediatamente el reporte tan pronto como se pongan al día. Y yo sí creo que vale la pena hacer un esfuerzo para poder
poder ponerse al día con las obligaciones y aprovecharse de esta amnistía. Es claro que esta amnistía va a permitir a muchas personas eliminar reportes negativos de centrales de riesgo sin necesidad de tener que esperar largos periodos de tiempo alejados del sistema financiero. Además, puede que en muchos casos las personas se puedan ahorrar los trámites de disputa de reportes negativos, pues es posible que sea mucho más conveniente para muchas personas simplemente esperar un poco en lugar de iniciar una disputa. Otra de las novedades de la ley tiene que ver con la forma en que serán tratados los casos de suplantación de identidad. De acuerdo con la ley, lo único que tiene que hacer la víctima de suplantación de identidad es presentar una petición con pruebas que permitan a la entidad conocer que esa persona ha sido víctima y que realmente no fue la que tomó esa obligación por la que se le está reportando. De acuerdo con la ley, solo con esta petición, la víctima de suplantación de identidad podrá conseguir que se elimine inmediatamente el reporte negativo. Tengo dudas sobre la forma en que se aplicará este procedimiento porque me preocupa que algunas personas inescrupulosas aleguen que son víctimas de suplantación de identidad cuando realmente sí son quienes han tomado esas obligaciones. Sin embargo, me parece muy bien que se cree este procedimiento para esos casos que son muy burdos realmente y es evidente que hay una suplantación de identidad en los que fácilmente la institución financiera o la empresa pueden verificar que la persona que están reportando no es realmente quien solicitó esa obligación. Otra novedad es que si te van a reportar por una deuda cuyo valor es igual o inferior al 15% del salario mínimo mensual legal vigente, te deberán enviar 2 comunicaciones o notificaciones de que debes el dinero y que de no pagar vas a ser reportado. Entre cada comunicación deberá haber una diferencia de al menos 20 días calendario. Estoy de acuerdo con esta norma porque he visto muchísimos casos de personas que son reportadas por deudas muy bajas de las que ni siquiera son conscientes. Sin embargo, en mi opinión, hubiese sido también conveniente que se hubiese agregado la obligación para quien va a realizar el reporte de buscar notificar a la persona por todos los medios que tenga a su alcance, incluido teléfono celular y correo electrónico. Otra de las novedades de esta ley es que impide que la información del historial crediticio sea utilizado por futuros empleadores como criterio para decidir si contratan o no a una persona. La ley también establece que los reportes negativos en centrales de riesgo caducarán después de 8 años de mora. Una vez transcurrido este tiempo sin que se haya pagado la deuda, los reportes negativos en centrales de riesgo deben ser eliminados. Se establece también que el puntaje de crédito debe ser actualizado tan pronto como se elimine la información negativa. Normalmente lo que ocurre es que el puntaje de crédito permanece bajo por un tiempo después de haber eliminado todos los reportes negativos. La ley también establece que cuando tú presentas un derecho de petición o un reclamo disputando un reporte negativo, el responsable tiene 15 días hábiles prorrogables por otros 8 días hábiles para darte respuesta. Si el responsable no te contesta dentro de estos términos perentorios, se entenderá que su respuesta es positiva y que se te ha dado la razón. Por ejemplo, supongamos que presentas una petición y solicitas al responsable del reporte que elimine dicho reporte porque alegas que no se te notificó oportunamente. Si tú no recibes una respuesta dentro de los términos descritos, el reporte deberá ser eliminado porque se entiende que te han dado la razón y el silencio es interpretado en favor del deudor. También se establece la obligación de crear una aplicación en la que las personas pueden registrar su correo electrónico para que reciban una notificación siempre que se incluya en su historial crediticio una nueva obligación. De esta forma se espera poder reducir los casos de suplantación de identidad, pues la persona va a poder reclamar muy rápido tan pronto como se registre esa nueva obligación. Obviamente esto lo puedes hacer en la actualidad simplemente revisando frecuentemente tu historial crediticio, pero sí sería muy útil que te llegara una notificación a tu correo electrónico y esto va a ser implementado tan pronto como la ley entre en vigencia. Y estas son las principales novedades y ventajas de esta ley. Algunas personas han criticado esta ley porque consideran que podrá causar un aumento en las tasas de interés y también dicen que será mucho más difícil para las personas iniciar de cero su historial crediticio. Según estas personas, los bancos ahora van a ser mucho más cuidadosos a la hora de decidir a quién le prestan, pues el historial crediticio libre de reportes negativos no va a ser lo suficientemente confiable para saber si una persona es buena paga o no. Yo la verdad estoy de acuerdo con muchas de las normas que están incorporadas en esta ley. Primero porque ofrecen una oportunidad a las personas que se han equivocado y que por cualquier razón han incumplido con los pagos anteriormente. También creo que esta ley puede ayudar con la reactivación económica y puede ayudar a muchas personas que se vieron muy golpeadas durante el último año y medio que trajo tantas dificultades. Como punto positivo para los acreedores, creo que esta ley puede motivar a muchos deudores para pagar las obligaciones tan pronto como sea posible y así lograr la eliminación rápida de reportes negativos. Para finalizar, quiero llamar tu atención sobre algo. La ausencia
de reportes negativos no basta para tener un buen puntaje de crédito, es solamente una parte de tu historial crediticio. Supongamos que una persona solamente tiene 5 reportes en su historial crediticio y todos ellos son negativos, y gracias a esta ley logra ponerse al día y muy rápidamente logra eliminar esos reportes. Esto no significa que la persona automáticamente vaya a tener un buen puntaje de crédito, porque al eliminar los únicos reportes que tenía que eran negativos, pues va a quedar en ceros, no va a tener absolutamente nada de historial crediticio. Por eso debes enfocarte también en tener reportes positivos. Necesitas en realidad dos cosas. Número uno, eliminar todos los reportes negativos, y número dos, tener tantos reportes positivos como sea posible. Y lo mejor es que puedes lograrlo sin necesidad de gastar un solo peso en intereses. En un video anterior ya expliqué cómo puedes conseguir un excelente puntaje de crédito sin gastar un solo peso en intereses utilizando inteligentemente las tarjetas de crédito. Y como ya lo he dicho varias veces en este canal, la razón por la que debes tener un excelente puntaje de crédito no es para endeudarte tanto como sea posible, sino para poder obtener las mejores tasas de interés en las pocas ocasiones en las que es buena idea y vale la pena endeudarse. Y eso es todo, muchas gracias por haber visto este video, espero que lo hayas disfrutado. Por favor deja un me gusta para el algoritmo de YouTube, recuerda dejar tus comentarios y opiniones abajo y no olvides suscribirte si te interesan todos estos temas relacionados con finanzas personales y dinero. Muchas gracias y hasta la próxima.